Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. A ver por aquí. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. Luz, Cristel, tengo a Nazaret, Nisida, tenemos ahí a Marlene, Anabel, Luz, Claudia. ¿Cómo están, chicos? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Cómo les ha ido esta semana? Hola, ¿cómo están, Alci? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Bien, chicos? Los quiero escuchar. Muy bien, Nacida. ¿Cómo están los demás también? Bien, todo tranquilo, todo en orden. ¿Sí? Perfecto. Me alegra mucho, chicos, que estén bien. Ahí ya. Está bien, Al, si no hay ningún problema. Sí, yo asumo y supongo que tal vez muchos de ustedes siguen en el trabajo, ¿no? Igual los invito, profesora, no puedo activar el audio, profesora, pero sí pueden hacer uso del chat, pueden ahí escribir, no hay ningún problema, chicos, ¿ya? Darles la bienvenida nuevamente a nuestra segunda sesión de clases, ¿no? Como les iba diciendo, me alegra bastante que se encuentren bien, que esta semana haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes, ¿no? Bien, chicos, vamos a empezar la sesión del día de hoy sobre concurrencia vocal. Voy a necesitar por ahí, tal vez alguno de ustedes van a necesitar una hojita aparte, ¿ya? Porque vamos a trabajar con algunas palabras y es necesario la práctica, ¿no? Lógicamente lo van a hacer conmigo, pero por ahí, profesora, yo quiero ir adelantando, no hay ningún problema, yo no me molesto, ¿no? Porque vamos a ir trabajando con algunas palabras que va a ser bastante... En realidad, para hablar de concurrencia vocálica influye mucho lo que es la práctica. ¿Ya? Es sencillo, ya no se vayan a asustar, profesora, me da miedo, es fácil, ¿ya? Todo es fácil, chicos, todo está en la cuestión, en la intención, y yo sé que lo van a entender, pero de todas maneras, si hubiese por ahí algún tipo de dificultad o no queda claro o no del todo, me avisan para poder repetirlo, ¿ya? La idea aquí es que todos salgamos de clase entendiendo qué es la concurrencia vocálica y cuáles son sus tipos, ¿ya? A ver, buenas tardes a aquellos que se están enlazando recién, Jennifer, Edith, Viño, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bien, chicos, vamos a empezar entonces a ver. Para ir soltando un poco los nervios, Rebeca, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, miren, vamos a observar lo que tenemos a continuación. Dice, observen lo que se te presenta a continuación. ¿Qué qué palabras ustedes pueden formar al combinar las sílabas que tienen en pantalla? Tienen ahí varias sílabas. A ver, ¿qué palabras pueden crear? Junten las sílabas, a ver, ¿qué palabras me pueden dar? A ver, de ese grupito nada más, ¿ah? No me vayan a traer sílabas de otro lado. Solamente de las que tienen en la diapositiva. Talía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, ¿qué palabras, chicos? O no se puede formar ninguna palabra. transmito, profesora. ¿Cuál? Transmito, a ver, transmito. Ya, muy bien, Anabel, transmito, correcto. Traspaso, me dice Marlene. A ver, Tito, traspaso. ¿Cuál? Tito, Ñañito también, profesora. ¿Mito? Tito, Ya. Ñañito. ¿Qué más? ¿Qué más? Seña, Ñañito, profesora. mis, Mito, seña. A ver, seña. Seña, ¿dónde está la ña? Ya, y la C. Plato, me dice Fernanda Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tito, ya, un nombre. Ya, Tito. ¿Qué más? con, Mi- A ver, ahí tiene varias sílabas, ¿ah? mini, ¿Qué palabras, chicos? Niña, me dice Tobiño. A ver, niña, niña. Muy bien, Tobiño, muy bien. Niña, ¿qué más? ¿Qué más? mini, 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 ya, mini, listo. Cola, me dice Cristel. A ver, cola. Ah, ya, cola. Ya. ¿Qué más? Paso, profesora, paso. Paso. Ya, correcto, muy bien.
ñato, Tobiño, muy bien, ñato. Correcto, muy bien, ñato también. Prule, profesora. ¿Cuál? Prule. ¿Prule? Ujú. ¿Y qué es prule? No sé, pero es una palabra. Prule, a ver, pero palabras, a ver, que al escucharlo sepa tito, sopa, me dicen para sopa, a ver, sopa, sopa, ah, ya, sopa, sí, muy bien. Miren, lo que nosotros tenemos ahí son sílabas. ¿Listo? Ahí tenemos, a ver cuántos hay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sílabas. Patito, me dice Tobillo. Ya, listo, mía también. Ya, muy bien. Observando lo que tienen ahí, ¿qué constituye una sílaba? ¿Cómo se forma una sílaba, chicos? A ver, teniendo ahí lo Juntando que tienen. palabras, profesora. Ya. Una sílaba, por ejemplo, la sílaba pa. ¿Por quién está formado la sílaba pa? O las vocales. Por una vocal y por una... ¿Solo Sílaba. por una vocal? La vocal es la A. Letras. Letras o consonantes. Nantes. ¿No? Porque la P, la C, la S, la F, la G son consonantes, ¿no? Y tenemos vocales. Les pregunto, una consonante, hola Rosemary, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una sílaba puede estar formada únicamente por consonantes, por ejemplo. Yo les digo, profesor, a ver, la palabra silla, a ver, sepárenlo en sílabas, les digo, ¿no? Y ustedes, hay alguien por ahí me dice, profesora, la palabra silla se puede dividir en estas sílabas. S, I, ya. O sea, 3 sílabas, profesora. ¿Será correcto? No. Entonces, una consonante puede estar formada por una sílaba. ¿Creen ustedes que puede formarse por una sílaba? Es decir, por ejemplo, esta separación. ¿Será correcta? Si yo separo la palabra lentes en esas y te digo, lentes tiene 3 sílabas y son esas, ¿estará bien? ¿Será correcto? ¿La N solita podrá formar una sílaba? No. No. Profesora. Pero ¿qué pasa con la vocal? ¿La vocal solita puede formar sílaba o tampoco puede? ¿Qué opinas? La vocal sí. La vocal solita Correcto. tiene que llevar una consonante. La vocal sola sí funciona como sílaba. Profesora, mentira, te lo demuestro. A, B, ja. Te pregunto, ¿la palabra abeja está correctamente silabiada? ¿Sí? ¿Se separa así en sílabas la palabra abeja? ¿Sí o no? Sí, Abeja, profesora. sí, está bien. Eso es correcto. Entonces, observemos. Las vocales solas, por sí solas, son independientes. O sea, es decir, una vocal sí puede formar sílaba, pero una consonante no. Y además, si yo por ahí empiezo a separar varias palabras que tal vez ustedes me puedan dictar, sí, siempre va a estar presente la vocal. Es decir, la vocal o la presencia de las vocales siempre va a estar. Yo no puedo decir, no, yo no necesito vocales. Siempre. En las palabras que ustedes separen, las vocales siempre van a estar presentes. ¿Listo? Ahora, nosotros el día de hoy vamos a trabajar concurrencia vocálica. ¿Para qué, profesora? Para que nosotros o ustedes y todos sepamos separar las palabras de manera correcta. Profesora, ¿y eso a mí en qué me sirve? Te sirve en mucho, porque de esa manera también se vincula a lo que es tu proceso de tildación. Si tú o nosotros no sabemos separar una palabra en sílabas de manera correcta, no vamos a poder ubicar la tilde correctamente. Vamos a tal vez ponerle en un lugar en el que no debe estar. ¿Correcto? Ahora,
Vamos a empezar entonces con lo siguiente. Primero, ¿qué es la sílaba, chicos? ¿Qué es la sílaba? ¿Cómo podrían definir la sílaba? ¿Qué recuerdan de la sílaba? ¿Qué recuerdan, chicos? ¿Recuerdan que en primaria a todos, yo creo, nos hacían aprender la sílaba a través de palmas? ¿Recuerdan o no recuerdan? Cuando en la educación primaria nos decían, a ver, la palabra pelota, ¿cuántas sílabas tiene? Y tú te ponías a pensar y te decía tu profesora, ¿no? Pelota, ¿no? Y te decía, a ver, cuenta, ¿cuántas palmadas di? ¿Recuerdan? Todos hemos aprendido, o así nos han enseñado, las sílabas, o miento. O profesora, no, mentira, profesora, a mí no me han enseñado. ¿No? Yo no sé qué método será ese, que a mí nunca me lo han dicho. No, en la mayoría, ¿no? Siempre ha sido con o a través de palmas, ¿no? A ver, les daban otra palabra y contaban, a ver, ¿cuántas palmadas doy? Y decían, allá, esa palabra tiene 3 sílabas, 2 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué es la sílaba entonces, chicos? Correcto, Talía. Muy bien. ¿Qué es la sílaba? La sílaba, chicos, son utilizadas para formar palabras. Sí, muy bien, Fernanda. Se utilizan para formar palabras. Correcto. Las sílabas, entonces, van a ser un conjunto de sonidos que se van a emitir en un solo golpe de voz. ¿Y cuáles son esos golpes de voz? Lo que podríamos representarlo a través de las palmas. Profesora, me dieron la palabra moneda. ¿A cuántos golpes de voz, cuántas sílabas tiene moneda? Y aplaudes, ¿no? Moneda. Allá, profesora, di 3 palmadas. Entonces significa que son 3 sílabas, porque he dado 3 golpes de voz. ¿Correcto? Creo que eso, ya está ahí, todos estamos en el mismo canal, ¿verdad? ¿O alguien todavía no lo entiende aún? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Correcto? Ahora, les pregunto, y ahí yo lo estaba diciendo, las palabras no todas tienen la misma cantidad de sílabas. Cambian. Cuando nosotros hablamos de sílabas, vamos a hablar de 2 grupos. Vamos a hablar de los monosílabos y vamos a hablar de los polisílabos. Mono significa uno, poli significa varios. ¿Listo? Las palabras monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra sol. ¿Qué otras palabras conocen ustedes que tienen una sola sílaba? Pan, muy bien, Luz. Mar. ¿Qué más? Mar, también, Samara, sal, perfecto. Luz. Luz, muy bien. ¿Qué más? Col, profesora. Col, muy bien. Una sola sílaba. Tobiño, una sola sílaba. Gas. Sal, perfecto. Cruz, gas, gol, perfecto, chicos. Una sola sílaba. Bien, correcto, Tobiño. Bien también, correcto. ¿Listo? Los monosílabos tienen una sola sílaba. Es decir, tu palabra no se va a poder separar porque es monosílaba. Está constituida por una sola sílaba. Ahora, dentro del grupo de los polisílabos, vamos a tener a los grupos que en principio son aquellos que están conformados por 2 sílabas. Cuando tiene 2 sílabas mi palabra se puede separar en 2 sílabas, se llama bisílaba. Por ejemplo, cama, silla, mesa. ¿Qué otros ejemplos? Mojo, muy bien, Luis. Luz, perdón. Carro. No, listo, carro, perfecto. Paco, mis. Sopa, mapa, ¿qué más? Pato. Pato, perfecto. ¿Qué más? Tuna, Misa, profesora. tuna, cama, moto, ya, listo. Lupa, mis. Lupa, correcto. Pollo. Miel. Mota. Solo. No. Solo sí. Miel no. Miel no es bisílabo. Gallo, Plato. fruta, laptop, muy bien.
Cuy, no. Cuy, Tobeño, cuy. 1, cuy. ¿Ya? Lucas, Hola, Miss. ¿ya? Hola. Cola, llama, salud, loto, eso, lima, correcto. 2 golpes, ¿correcto? Ahora, esos son los bisílabos, ¿ah? 2 sílabas. Ahora, cuando mi palabra se puede dividir en 3 sílabas, se llama trisílaba. 3. Por ejemplo, camisa, 3 golpes, ¿ya? Celular, 3 golpes. Toalla, 3 golpes. Correcto, Jennifer. Naranja, 3 golpes. Muy bien, Talía. Pelota, luz, correcto. Caminar Zapato, también. profesora. ¿Bien cuál? Zapato, Zapato, correcto. Muy bien. cabeza. Cabeza también. Cuchara, salón, muy bien. Cocina, muy bien. Suegra tiene 2 hermanos. Tiene Manada. 2. Manada también, hermano, perfecto. Plátano. Plátanos también, muy bien. Mascota, cuchillo, cuchara, cocinar, perfecto. 3 sílabas. Profesor, Miss. Profesor Tetera. también. Tetera, manzana, listo, chicos, excelente. Cuando la palabra se puede dividir en 4 sílabas, se llama tetrasílaba. Es decir, cuando dan 4 golpes. Por ejemplo, a ver. Cartuchera, 4. Zapatilla, Jennifer, correcto, 4. ¿Qué más? Gasolina, profesora. Muy bien, Claudia, muy bien. Mariposa, correcto. Caramelo, muy bien, Tobiño. Bicicleta puede ser, Miss. Bicicleta, también bicicleta, correcto, muy bien, muy bien. Billetera, Miss. ¿Cuál? Billetera. Billetera, correcto. Lapicero, Miss. Lapicero, correcto, muy bien. Vitamina, perfecto. Conos, muy bien. Nisida, correcto. Cartuchera, rosa, está bien, muy bien. Listo. Cuando tienen 5 sílabas, ¿ya? Cuando tienen 5 sílabas, se llama pentasílaba. Por ejemplo, computadora, 5 golpes, ¿correcto? Pentasílaba. Comunicación, correcto, Nisida, muy bien, comunicación, muy bien. Matemática. A ver, temática, correcto, matemática también. Desesperación. Desesperación, correcto, desesperación también. Exageración, correcto, Marlene, muy bien. Licuadora tiene 4. Tentaciones, no, tiene 4, Tobiño. Preocupación. Refrigeradora puede ser, Miss. Preocupación, sí. ¿Cuál refrigeradora? A ver, refrigeradora. No, esa tiene 6. 6. Tecnología. Correcto, Jennifer, es así. Contaminación. A ver, contaminación. Correcto, también. Muy bien. ¿Quién me dijo eso ahorita, no? Pentavalente, Miss. Trituradora. Trituradora, a ver, trituradora. Correcto, también. Muy bien. Pentavalente, Miss. Académico. O académico también, Samara. Abecedario, Talía. Correcto, muy bien. Significado, Miss. ¿Cuál? Significado. Friedora, Miss. ¿Cuál? Significado. Sí, significado. A ver, ambientación. Frigideras. Listo. Hasta ahí lo cierro. ¿Quedó claro, chicos, los grupos, los monosílabos y los polisílabos? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Quedó claro? Muy bien. Sí. Miren, ahora pasamos a lo que... ¿Por qué, profesora, nos nombra esto? Porque los vamos a necesitar para hablar de concurrencia vocálica.
La concurrencia vocálica, chicos, es básicamente la reunión de vocales, ¿ya? Vamos a tener, ustedes saben que nosotros tenemos 5 vocales, eso desde inicial lo sabemos, la A, la E, la I, la O y la U, ¿listo? La concurrencia vocálica, chicos, va a ser en este caso esa unión de vocales dentro de la misma palabra. Van a ser como vecinas, así como tú tienes tu vecina que está a tu lado, profesora, mi vecina es bien chismosa, ya como tu vecina chismosa, y profesora, la que vive a mi derecha es bien chismosa, pero la que vive a mi izquierda es mi amiga, ¿no? Ya. Así como están vecinas, porque están casa a casa, lado a lado, las vocales se van a presentar de esa manera. Ahora, dato importante. Las vocales se dividen en 2 grupos, chicos. Las vocales abiertas o fuertes y las vocales cerradas o débiles. Profesora, ¿qué vocales son las vocales abiertas? ¿Cuáles son las vocales abiertas, chicos? ¿Alguien sabe cuáles son las vocales abiertas? La A, muy bien, Luz, vamos 1. E-U. Ya, me quedo con La O. y la O, correcto. Y las E-O. cerradas, por lo tanto, van a ser la I y la U. Profesora, yo tengo memoria a corto plazo. Yo me olvido. Hoy día me acuerdo, mañana, profesora, o más ratito ya me olvidé, se me borró de mi CPU. Sencillo, chicos. Las vocales abiertas, se les dice abiertas porque los labios tienen la tendencia a abrirse. Y se les dice cerradas porque los labios se empiezan a juntar. Si ustedes pronuncian la A, los labios se separan, por lo tanto es vocal abierta. Si ustedes pronuncian la E, pasa lo mismo. Los labios se abren, se separan. Cuando yo pronuncio la O, lo mismo, los labios se separan. Pero si yo pronuncio la I, los labios tienden a cerrarse. Y cuando digo la U, con mayor razón todavía se junta. ¿Listo? Profesor, entonces, para no olvidarme, deben recordar, las vocales abiertas son aquellas donde los labios se van a separar. Y las cerradas cuando los labios se van a juntar. Y eso lo van a hacer en la pronunciación. Si se olvidan, ya tienen ahí el dato para que se puedan recordar. Igual, si tienen ahí su papelito, tal vez que donde están tomando apuntes, tal vez de datos que estoy dando, no hay ningún problema. Pero a veces ustedes saben que con tantas cosas, a veces se nos traspapelan los cuadernos, las hojitas, ¿no? Pero ahí ya les estoy dando algo para la vida, porque de esa manera lo vamos a ir recordando. ¿Listo? Muy bien. Dentro de la concurrencia vocálica, entonces, vamos a ver los grupos homosilábicos y los grupos heterosilábicos. ¿Listo? Para que me puedan entender, voy a trabajar con un Word. ¿Correcto? Por favor, si hubiese alguna duda en el trayecto, me lo hacen saber. ¿Ya? Bien, chicos, acá voy a añadir, en principio, para que no se olviden, para que se acuerden. ¿Ya? Para que se acuerden. Acá va a ir, les he dicho, vocales abiertas o fuertes. Con cualquiera de esos nombres los van a encontrar. Y vocales cerradas o débiles. ¿Listo? Por cualquiera de esos datos. Recuperación rápida, chicos. ¿Quiénes son las vocales abiertas? Los escucho. A, A, E, O. O, La A, la E y la O. Listo. Y las cerradas, la I, La La U. y la U. listo. Ahí está. Profesora, ¿por qué lo especifica? Porque lo voy a necesitar para las reglas que vamos a ver ahorita. Listo. Vamos con los grupos homosilábicos, ¿correcto? Vamos con los homosilábicos. Ya. Vamos con los grupos homosilábicos, chicos. Aquí.
Estos son los homos, sí, cuidado sus audios, por favor, gracias. Homosilábicos. ¿Por qué se les dice homosilábicos, chicos? Porque las vocales, ya, las vocales, o nos va a hablar básicamente de la unión de vocales. Por eso se les dice homo. Van a permanecer estas vocales en una misma sílaba. Significa que si tú tienes una palabra y te dicen, sepárame esta palabra en sílabas, tú al saber estas reglas vas a saber si pertenece a uno de esos dos grupos. Si es así, a esas vocales las vas a mantener juntas. No los voy a enredar, voy a empezar aquí. Primer grupo, chicos, son los diptongos. ¿Ya? Los diptongos. ¿Qué son los diptongos, profesora? Es la unión de dos vocales en, ¿ya?, una misma sílaba, chicos. Unión de vocales en una misma sílaba. ¿Ya? Ahora, los diptongos tienen reglas. Profesora, así como la matemática, sí. ¿Tengo que memorizar números? No números, sino sobre todo recordar a las vocales abiertas y cerradas. Primera regla, voy a tener un diptongo creciente, un diptongo decreciente y un diptongo homogéneo. Homogéneo. Voy a ir lento, ya voy a ir despacio. Me centro en mis diptongos crecientes. Creciente significa que va de menos a más. ¿Se acuerdan ustedes que en matemática, y deben recordarlo, hacían sus escaleritas del 0 al 10 y del 10 al 0? Y les decían, a ver, subes las escaleras del 0 al 10 y cuando es al revés, bajas las escaleras. ¿Se acuerdan que en matemática se trabajaba así? ¿Listo? Lo mismo aquí. ¿Ya? Sí, Miss. Ya, ahora, yo quiero que traigan esa información, ese recuerdo ahorita. Profesora, pero esto es letras. Sencillo. El 0, que es el número más bajo en esa escalera, el 0 es tu vocal cerrada y el 10 es tu vocal abierta. Es decir, el 0 es la vocal débil y el 10 es la vocal fuerte. Entonces, el decreciente va a ir de menos a más. Su regla, por lo tanto, va a ser vocal cerrada más vocal abierta. Por ejemplo, profesora, yo entiendo con ejemplos. Sencillo. Por ejemplo, la palabra, la palabra piano. La palabra piano. La palabra puerta. ¿Ya? La palabra piano, la palabra puerta y vamos con una más. La palabra... ¿qué podemos poner aquí? Buitre, Miss. Peine, Miss. No. Cerrada y abierta. Primero, Agua. cerrada y abierta. Agua. Ya, agua. Muy bien, me quedo con esa. Gracias. Miren, yo les pregunto, ¿hay concurrencia vocálica en piano? Es decir, ¿hay vocales juntas en la palabra piano, una al costadito de la otra? ¿Qué opinan? En piano, solo en piano. ¿Hay o no hay? Y A. ¿A qué me refiero con concurrencia? Aquí, miren, ve. Tengo la I y tengo la A. Hay abierta y hay cerrada. Eso. En puerta, ¿hay concurrencia vocálica? Sí, la U y la E. Eso, La E. muy bien. La U y la E. ¿Y en agua? La E. La U y la A. Listo. Miren, concurrencia, concurrencia, concurrencia. Entonces, cuando a mí me dicen, separa piano en sílabas y es un diptongo, esas vocales, la I y la A, yo no las voy a separar. Las voy a dejar juntas. Y piano va a tener solo 2 sílabas. Sí. Miren, las separé en sílabas, pero estas vocales siguen juntas. ¿Correcto? Puerta. ¿Cuántas sílabas tendrá puerta? 3. Dos.
Dos, Dos, Cuatro. correcto. Dos Puerta, sílabas. Puerta. Ujú. claro. Las sigo manteniendo juntas. No las voy a separar. Agua, ¿cuántas sílabas tiene agua? 3, Miss. 3. dos, Dos. Miss. Dos. Agua. Hay Ah, dos, Miss. eso, las mantengo juntas. Porque si ustedes me dicen 3, es porque me están separando así. Y no es correcto. ¿Listo? Se quedan juntitas. Ahora, eso es cuando es diptongo creciente. El decreciente va a ir de más a menos. Es decir, vocal abierta más vocal cerrada. Al revés, vamos a decirlo así. Por ejemplo, ahora sí me decían por ahí la palabra peine, la palabra coima y la palabra... Ya, me quedo con esas dos nomás, ¿ya? Peine. En peine y en coima, ¿dónde hay concurrencia vocálica? ¿O no hay concurrencia vocálica? En la E y en la I. Ahí. La I. ¿Y en coima? La O y la I. O y la I. Muy bien. Recuerden que cuando es diptongo, las vocales no se separan, se quedan juntitas, como si fuesen hermanos, como si fuesen hermanas. Peine, ¿cuántas sílabas tendrá peine entonces? Dos sílabas. 2, perfecto. Peine. Dos sílabas. Coima, Dos. Dos sílabas. coima, listo, ahí está. Lo demuestro, aquí están, siguen juntas, en una misma sílaba. Yo no las sé separar. Separar. ¿Listo? Ahora, el diptongo homogéneo es sencillo. Tengo vocal cerrada más vocal cerrada. Ojo, dato, solamente aplica mientras estas vocales sean diferentes. Es decir, puede ser la I con la U o puede ser la U con la I. ¿Correcto? Por ejemplo, profesora, esto está bastante sencillo. Por ejemplo, la palabra ciudad, la palabra viuda, la palabra cuidado. ¿Listo? Pregunta. ¿Hay concurrencia vocálica o no hay concurrencia vocálica? En esas tres palabras. Sí, la I y la U. Eso, la I y la U. Muy bien. Aquí también tengo la I con la U. Y Y la aquí U tengo con la I. eso, La la I. U con la I. Con la I. Perfecto. ¿Cuántas sílabas tiene ciudad? Entonces, Tres. Dos. ¿dos o Miss. tres? Tres. Dos. 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 Recuerden Miss. que yo no separo esas vocales. Viuda, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. Dos sílabas. Correcto, viuda. ¿Y la tercera cuánta tiene? Tres. ¿Cuántas? Tres. Tres. Cuidado. Repito, cuando es diptongo, las vocales se quedan juntas. No me estén separando las vocales, por favor, cuando se trate de diptongo. Si la palabra analizar cumple una de estas tres reglas, sea creciente, decreciente u homogéneo, significa que es diptongo. Profesora, yo me olvido de las reglas. Escoge una palabra que se te sea sencilla. Por ejemplo, profesora, a mí se me hace muy fácil recordar la palabra agua. Perfecto. Trazas agua y reconoces tu vocal. A ver qué vocal es la U y qué vocal es la A. Y de esa manera ya obtuviste una regla del diptongo. ¿Listo? Ahora, ¿dudas, preguntas con el diptongo? ¿Alguien? ¿Dudas, preguntas con el diptongo, chicos? Ninguna, Miss. Listo. Paso al otro grupo, que está también dentro de los grupos homosilábicos, que son los triptongos. ¿Listo? Los triptongos, chicos, es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Tres vocales, ya no dos, sino tres. El triptongo es muy fácil de recordar, profesora. ¿También tiene tres reglas como en el caso del diptongo? No. El triptongo únicamente tiene una sola
regla. Profesora, y si me olvido del triptongo, sencillo. Acuérdate de la palabra Uruguay. Ya, acuérdate de la palabra Uruguay. Les pregunto, ¿en la palabra Uruguay habrá vocales juntas? ¿3 vocales juntitas? Sí, Miss. U Sí, y Miss. la A. Sí. Ua, I. Eso, esto de aquí. Sencillo, les pregunto, ¿cuál será la regla del triptongo? Vocal cerrada Y vocal más abierta. abierta más Vocal cerrada. esto. Esa es la única regla del triptongo. Profesora, pero ahí hay una Y, porque según abecedario, profesora, eso es una Y, no es la I. Aquí les doy un dato. Nota, ¿ya? Aquí al pie. Así como Uruguay, tienen Paraguay, tienen guau, tienen miau, ¿ya? Y demás. Profesora, entonces, cuando yo encuentro, miren, aquí, miren, 3. ¿Listo? ¿Cuántas sílabas tendrá Uruguay? 3. 3, Miss. Uruguay. Perfecto. Las mantengo juntas. Paraguay, ¿cuántas? 3 sílabas. Bien, 3 también. bien. Listo. Se mantienen juntas, por favor. No me las vayan a separar, ¿ah? Wow, ¿cuántas sílabas tendrá wow? 2. 2. ¿2? Sí, 2 2, Miss. puntos menos. Una porque lleva Una, letras abiertas y cerradas. Solamente es una. Entonces, a mí me dicen, profesora, en mi examen decía, sepárame wow en sílabas, yo lo coloco tal cual, porque es una palabra monosílaba, y la monosílaba no se puede separar. Se queda igual. Miau, se queda igual. Porque si yo separo, aparte de que estoy cometiendo un error, estoy forzando a la palabra a convertirse en bisílaba, cuando no es su naturaleza. ¿Listo? Ahora, lo que les decía, profesora, ahí es una Y, no es una I. Nota. Esa Y, ¿ya? Que aparece, a ver, que aparece al final, se toma como I. ¿Listo? Si aparece al final, sea aquí en la última sílaba, sea al medio, se va a tomar como I, como vocal I. ¿Ya? Profesora, ahora otra nota aquí. Ustedes saben que la pronunciación varía, ¿no? Paraguay suena como I, Paraguay. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando yo digo payaso, no suena como I, ¿no? Porque yo digo pa, ya. ¿Listo? Ya. No suena como I. Entonces yo no voy a escribir pa y aso. Porque si yo lo pronuncio así, pa y aso, la palabra profesor así no se habla, ustedes me van a decir. Y es cierto, así no se habla. Pa, ya. Ahí sí suena como consonante. Pero hay palabras que es Paraguay. Y, correcto, hay que tener en cuenta eso. ¿Dudas, preguntas o consultas con relación a diptongos y triptongos? ¿Dudas hasta aquí? No, Miss, todo claro. Bien. Ahora viene el tema, porque vamos a pasar al grupo heterosilábico. El grupo heterosilábico tiene un único componente, ¿ya? Solo tiene uno. Listo. El grupo heterosilábico. ¿Ya? Los heterosilábicos. Los heterosilábicos, chicos, ya no buscan la unión de vocales, sino buscan la separación de vocales. Rompimiento. Te quiero lejos de mí, como quien dice, ¿no? Me separo. Tú por tu lado y yo por el mío. Es decir, cada vocal va a tener su sílaba. Ya no van a estar juntitas en una misma sílaba, como en el caso del diptongo o del triptongo, sino que cada vocal va a buscar su
lugar. ¿Qué o cómo se llama el grupo que se desarrolla aquí? Los famosos hiatos. ¿Listo, profesora? ¿Qué es el hiato? Es la separación de dos vocales en diferentes sílabas. ¿Correcto? Diferentes. Ya no en la misma. Cada quien en su casa, como quien dice. Ya no comparten casa. Cada uno es independiente, tiene su propio lugar, su propia casa, por decirlo así. ¿Listo? Reglas, porque eso sí tiene reglas, al igual que el diptongo. Regla 1. Regla 1, chicos, regla 1. Cuando yo vea, acá, perdón, va a haber hiato simple y va a haber hiato acentual. Bastante fácil de diferenciar. Hiato simple, chicos, cuando voy a tener vocal abierta separada de una vocal abierta. ¿Listo? O en algunos casos, que son muy pocos, vocal cerrada separada de la vocal cerrada. Profesora, pero esa regla se parece a la del diptongo. ¿Cómo la diferencio? En el diptongo les indiqué que son vocales diferentes. ¿Recuerdan? Aquí incluso les estoy especificando. Puede ser la IU o la UI en el diptongo. Pero en el hiato, para que sea considerado hiato, es cuando son vocales iguales. I o puede ser U. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, chicos? Ya. Para que me entiendan más. Profesora, vocales abiertas, juntas, sí. Por ejemplo, la palabra toalla, la palabra... Ya, ahorita lo explico, no te preocupes. La palabra león y la palabra teatro. Recuerden, nuevamente aquí, lo voy a escribir. Las vocales abiertas son la E, la E y la O. Esas tres son vocales abiertas. Si ustedes ven que estas vocales abiertas están juntitas, automáticamente es un caso de hiato. Profesora, ¿por qué? Yo les pregunto, vocal abierta y vocal abierta, vuelvo a mi diptongo. Les pregunto, en una de estas tres reglas que hemos visto, ¿nos habla sobre vocales abiertas? ¿En alguna de estas tres nos habla de vocales abiertas? Dos abiertas, no tiene que ir una abierta y una cerrada. En el caso del diptongo, ¿verdad? Sí. Pero cuando ustedes ven abiertas, solamente dos vocales abiertas. Puede ser la A con la E, la A con la O puede ser la E con la A, pero abiertas netamente, estamos hablando de hiato. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en toalla, ¿dónde está la concurrencia vocálica? La O y la A. En la O, en la A. Perfecto. En león, ¿dónde está la concurrencia vocálica? E y la O. En la E y la O. Bien, y en el siguiente. La E y En la la A. E, Ujú. La O y la A. Ambas son vocales abiertas. Las separo. ¿Cuántas sílabas tendrá toalla? 2. Tres sílabas. Las separo. Tres, to, ah, ya. Dos sílabas. To, a, ya. Separo. Miren, la O tiene su propia sílaba y la A tiene su propia sílaba. Cada una ocupa un lugar diferente. La palabra león, ¿cuántas sílabas tiene? 2, mis. Dos. Perfecto. Le-on. ¿Y teatro? 3. Tres. Sílabas. Teatro. Eso. Cambio vocal en el caso si son vocales abiertas. Ojo, solo si son vocales abiertas se van a separar en sílabas diferentes. ¿Listo? Ahora,
Profesora, y en el caso de las que son vocales cerradas, ahí que menciona si son iguales, les pongo un ejemplo nada más, como les digo, son escasos, pero más vale que lo sepan porque tal vez por ahí en algún momento se van a encontrar con una de esas y van a estar en duda y van a decir, ¿esto será diptongo o será hiato? Por ejemplo, la palabra tita. ¿Dónde está la concurrencia vocálica ahí? La I. Dos I. Doble I, correcto, aquí. Si son dos vocales cerradas, pero son iguales, así como si fuesen hermanos gemelos, doble I o doble U, ya estamos hablando de ya. Pero si yo veo la I con la U o la U con la I, ya es diptongo. ¿Listo? Hay que diferenciar eso. Por eso es que les decía aquí. Miren, ve. Aquí en el diptongo, miren, ve, tengo vocal cerrada. Y en el hiato también tengo vocal cerrada y vocal cerrada. Profesora, me voy a confundir. No te vas a confundir. Porque en el diptongo, estas vocales cerradas son diferentes. Y aquí está, la combinación puede ser la I con la U o la U con la I, pero son diferentes. Pero en el hiato, perdón, las cerradas son iguales. Doble I o doble U. Aquí al costado también lo estoy especificando. Por ahí si estás tomando nota, apunta ese dato. Por lo tanto, como son dos vocales cerradas iguales, es un hiato. Por lo tanto, yo lo voy a separar en dos, o perdón, en este caso en tres sílabas. Ti y ta. ¿Listo? Ahí está, la I tiene su espacio y la segunda I también tiene su propio espacio. ¿Se entendió la diferencia hasta este punto? Sobre todo, creo yo, en la segunda regla, en lo que son vocales cerradas. ¿Se logra diferenciar en el caso de un diptongo y en el caso de un hiato? Sí, Miss. Sí, ¿Todos? ¿Todos? ¿O alguien tiene dudas? Sí, me he entendido. ¿Se entendió? Ya. Ahora, Miss. voy a pasar al otro Todo punto. bien. Sí, sí, Listo. Voy a pasar al hiato acentual. Profesora, el hiato acentual es bastante sencillo, porque acentual viene de acento, viene de tilde. Y ustedes saben que la tilde se coloca en las vocales, ¿correcto? Eso ustedes lo saben. Rosa, levantaste tu manito, Rosa, dime. O se pasó por ahí, tal vez se aplastó sin querer queriendo. ¿Tienes alguna consulta, Rosa? ¿Ninguna? Ya, ninguna me parece, ya. Vuelvo, ¿ya? Hiato acentual es cuando tiene tilde la vocal. En el diptongo, ¿les he dado alguna regla con tilde? No, Miss. No. O sí, el león, No, creo. no, eso es hiato. En el diptongo, ¿les he dado alguna regla que les he dicho esto de aquí lleva tilde? No, ¿verdad? No, En el caso del hiato acentual, la regla es bastante sencilla. Vocal cerrada con tilde se separa de una vocal abierta. O una vocal abierta se va a separar si la vocal cerrada presenta tilde. Profesora, ¿cómo así? Por ejemplo, la palabra Raúl, la palabra reír, la palabra baúl, la palabra tío o tía, la palabra dúo. ¿Hay concurrencia vocálica o no hay concurrencia vocálica? Sí. Claro que sí. Aquí tengo, miren, tengo la A con la U. La E con la I. La I, correcto. La A con la U. Ujú. La I con la O. Eso. La U y la O. La U y la O. Listo. Yo les pregunto, todas estas 5 palabritas tienen tilde. ¿La tilde está en la vocal abierta o en la vocal cerrada? La vocal cerrada. Vocal. Cerrada. Cuando la vocal, cerrada. Eso, cuando la vocal cerrada tiene su tilde, es un hiato acentual. Y como es hiato, se van a separar.
Por lo tanto, Raúl, ¿cuántas sílabas tendrá? 2. Va a tener 2, correcto. Raúl. La palabra reír, ¿cuántas tendrá? 2. Tiene 2. Tiene correcto. 2, Miss. Eso, la palabra reír también. Ay, Dios, listo. La palabra baúl, ¿cuántas va a tener? 2. 2. Listo, baúl, listo. Tío, 1. 2. 1. 1. 1, Miss. 2. 1 o 2, ¿lo dejo así? 2. Ah, ya. ¿Qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Y dúo cuántos tiene? 2. 2, profesor. 2, Miss. Dos. Bien. Dúo. Listo, chicos. Se separa. Dato importante, por favor. Aquí lo voy a apuntar antes que me olvide. La H intermedia, ¿ya? No impide formación de diptongo, triptongo o hiato. ¿Ya? Es así como en la oralidad la H es muda, en la escritura en estos casos es como si fuese invisible. Mentalmente la retiro. ¿Ya? Otro dato. Deben sonar las 2 o 3 vocales, ¿ya? Para hablar de diptongo, triptongo o hiato. ¿Ya? Deben sonar. Profesor, ¿a qué se refiere con que deben sonar? Yo les pregunto, ¿la palabra queso presenta diptongo, presenta hiato o presenta triptongo? Triptongo, Miss. Triptongo, ¿Tiene que Miss. ser? Porque el triptongo es 3 vocales. 3, pues, queso. ¿Qué tiene? Queso. Visualmente, Tritón, tiene Miss. vocales, ¿o no? Ojo, estoy hablando de concurrencia vocálica, estoy hablando de dos vocales que pueden estar tan juntitas, una a la otra. Miss tiene, ciudad de hiato. Yayato me dicen por ahí. Profesora, para mí es diptongo, tal vez me dirán otros. Válido también porque visualmente yo veo la U con la E, ¿verdad? Eso es lo que observamos, ¿no es así? Pero ahora, yo les pregunto. Arriba les dije que deben de sonar, a ver, arriba les dije que deben de sonar las 2 o 3 vocales. ¿Listo? Diptongo, Miss. Ya, esperen. Yo digo eso o digo queso. Queso. Ah, ya. ¿Suena la U? Diptongo. Sí. ¿Suena la U cuando yo digo queso? No. No, No suena la E. suena. Entonces, lo único o la única vocal que tiene sonido es la E, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Sí? Miss. Queso no tiene ni diptongo, ni hiato, ni triptongo. ¿Por qué? Porque solo está sonando una vocal. Es como si la U no estuviese. Entonces, ahí no hay ningún fenómeno de concurrencia vocálica, porque deben de sonar las 2 vocales o deben de sonar las 3 vocales para decir que es diptongo, hiato o triptongo. Y en queso, no, pues, solo suena la E. Lo mismo pasará, profesora, con la palabra guitarra. Visualmente, ustedes me dirán, profesora, ahí hay 2 vocales. Si hay 2 vocales, que es la U y la I, puede ser un caso de diptongo o de hiato. Es más, profesora, ahí como no tiene tilde y son vocales cerradas distintas, allá es los diptongo. Pero yo no digo guitarra. Porque si yo hablase así, dijese guitarra, ahí sí me diría sí es diptongo, porque están sonando las 2 vocales. Pero en guitarra solo suena la I, no suena la U. Es como si la U no estuviese en la palabra. Entonces tampoco
podría ser, no podría pertenecer a ninguno de estos grupos. ¿Se entendió? Deben de sonar las dos o las tres vocales. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Miss, para mí no se ha entendido bien. ¿Quién no entendió? Yo, Miss. Anabel, ya. ¿Qué parte no entendiste, Anabel? ¿Esta última que les estoy explicando? Sí, Miss. Sí, mira esta última, la que es queso, guitarra. Listo, lo vuelvo a repetir. Ya lo repito. Para nosotros decir que una palabra es diptongo, hiato o triptongo, deben de sonar las dos vocales o las tres vocales según corresponda. Cuando yo pronuncio la palabra queso, o sea, visualmente ustedes me pueden decir, profesora, ahí hay un caso de diptongo porque ahí yo veo que está la U con la E. ¿Listo? Y usted nos ha dicho que cuando hay dos vocales juntas, estamos hablando de concurrencia vocálica. Entonces, para mí, ahí hay concurrencia vocálica. Y es más, dentro de los grupos que hemos visto, yo lo ubico en los diptongos. Entonces, queso presenta diptongo, ¿no? Eso es lo que me diría. Pero aquí la nota o la regla que les estoy indicando es que deben de sonar las dos o las tres vocales. Y en queso no se escucha o no se pronuncia la U, porque si lo pronunciáramos no diríamos queso, diríamos cueso. Y nosotros nos vamos a la tienda y le decimos, señor, véndame un cueso, por favor. ¿O sí? No creo, ¿verdad? No. No, decimos queso. Entonces, queso. Es como si esta U no estuviese ahí y simplemente estuviese la E. Y ahí no hay ni diptongo, ni triptongo, ni hiato. Ahí no hay nada. Lo mismo con guitarra. En la oralidad, yo digo guitarra. Gui, suena la I, pero no suena la U. Porque yo no digo, yo toco una guitarra. ¿O sí hablamos así? No, Miss. No, ¿verdad? Nosotros decimos guitarra, profesora, no guitarra. Entonces, visualmente, ustedes, al igual que en el caso de queso, me pueden decir, profesora, ahí hay concurrencia porque está la U con la I. Pero como no suena la U, es como si mentalmente yo lo borro y estuviese así. Y si yo me doy cuenta, ahí pues no presenta ningún tipo de fenómeno vocálico. Tiene que sonar como sería, por ejemplo, la palabra hueso. Ahí sí me pueden decir, profesor, ahí sí hay concurrencia, porque yo digo hueso, suena la U y suena la E, suenan las dos. Entonces, así, profesora, aquí sí hay un caso de concurrencia vocálica porque están sonando ambas vocales. Ahora yo les pregunto, hueso, como son dos vocales, puede ser diptongo o puede ser hiato. ¿Cuál de los dos grupos será el que le pertenece la palabra hueso? ¿Al diptongo o al hiato? Al hiato, Miss. Al hiato. ¿La vocal cerrada está con tilde para decir que es hiato? ¿La U tiene tilde para decir que es hiato? No. Entonces hiato no es. Al triptongo. Es diptongo, dip, porque son dos. Por lo tanto, si es diptongo, ¿cuántas sílabas tiene hueso? Dos. Dos, correcto. So. ¿Listo? Se separa de esa manera. Anabel, ¿con eso quedó claro en el caso de queso y guitarra? Sí, Miss. ¿Ya? Perfecto. Sí, gracias. ¿Duda o consulta adicional? Claro. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera estamos terminando. Cuídense bastante. De todas maneras, si presentan algún tipo de duda adicional, pueden contactarse conmigo. No hay problema, con gusto los voy a estar ayudando. ¿Listo? Cuídense, chicos. Bonito fin de semana. Feliz Día del Padre. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, Buenas noches. Cuídense, chicos.